Buenos días, es viernes 21 de abril del año 2017. Vamos al debate femenino y tenemos muchísimas cosas de qué hablar esta mañana. Precisamente, saben ustedes que volvieron a degradar la, ¿cómo se llama? La calificación crediticia, eso es, gracias, aquí me están soplando. La calificación crediticia del país volvió a degradarse, resultado de no haber hecho los pagos a las administradoras de fondos de pensiones. Y con esto se complica aún más la situación económica del país, sin duda. Bueno, ya se advierte de qué sirve aprobar los 282 millones de dólares si va a costar colocarlos a nivel internacional. Nadie los va a querer comprar. Eso es lo que advierte, al menos algunos personeros de Arena, que dicen en este momento ya, ¿para qué aprobar 282 millones? Y si los colocan, evidentemente se va a tener que hacer con una tasa de interés muy alta, es decir, colocados como bonos basura, así se le conoce. Pero la pregunta que hemos estado enarbolando durante toda la semana es: ¿quién es responsable de esta crisis? Es una crisis creada, como dice el partido Arena, y presentaron una propuesta en el sentido de que tiene dinero el gobierno de dónde sacar para poder honrar estas deudas, o por el contrario, se trata de un boicot originado desde la Sala de lo Constitucional, desde los 900 millones de dólares, y ahora el partido Arena pues que se niega a dar los votos para la colocación de esta deuda. Eso es parte de lo que va a ocupar el debate femenino de esta mañana. Por favor, yo le invito a que me acompañe. Hay otros elementos, aristas alrededor de esto. Por ejemplo, ayer se presentó a la Corte Suprema de Justicia contra DEFOP y está pidiendo que la Corte intervenga y que ya se dé una especie de restricción en el sentido que no puedan comprar ellos más certificados al gobierno mientras la deuda no sea honrada. Eso es lo que están diciendo. Y las afectaciones, resultado de todo esto, pues ustedes ya la saben: incremento en las tasas de interés. Es decir, la situación no es tan fácil, es complicada y no solo afecta a los partidos políticos, sino a la ciudadanía en general. Usted me conoce, yo soy Josué Natamba. Aquí es el viernes 21 de abril del año 2017. Debate femenino, edición especial de Hablemos Claro, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, gracias a todos y cada uno de ustedes. Son las 6:36 minutos y doy la más cordial de las bienvenidas, sin tanto preámbulo, a la licenciada Bessie Ríos. Un gusto saludarte. ¿Ya te extrañaba? Igualmente, nosotros te hemos extrañado. Sí. Un placer estar aquí nuevamente. Un saludo a todas y todos y esperemos que en esta plática entendamos varios temas, sobre todo que hoy le va a tocar a Julia Evelyn. Sí, hoy sí, pero no es solo eso. Fíjense, la verdad es de que la gente dirá, y que no se aburren de hablar de lo mismo. Realmente, sí, quizás es cansado hablar de lo mismo, ¿verdad? Pero lo más preocupante es que aquí a nadie parece afectarle, de los que toman decisiones me refiero. Vicepresidente, cachimbón, viendo las obras de San Miguel. En helicóptero. Y nadie. Y yo veo al vicepresidente, con todo respeto que su investidora me merece, crecimiento, coordinación, logística, y le deben, y no pagan. Y que todo bien, todo tranquilo. Bienvenida, licenciada. Sí, bien, gracias a todos los amigos televidentes que nos están viendo este día. Esperamos poder aportar un poco. Y sí, efectivamente, deberíamos de abordar ese tema del vicepresidente, que parece que vivimos en dos mundos paralelos. Él vive en el país de las maravillas, pero aquí es El Salvador. Así es, definitivo. Licenciada, bienvenida, un gusto saludarla. Sí, Julia Evelyn Martínez. Igualmente, para mí, como siempre, es un gusto estar en este debate femenino cada 15 días. También me hacían falta, me hicieron falta durante la vacación. Pero me uno también a esta reflexión sobre que ya se vuelve cansado. Yo, al menos a mí me ha tocado casi toda la semana hablar de este tema en diferentes espacios y parece que la ciudadanía tiene más claridad, digamos, sobre la problemática, las dimensiones y lo que debe hacerse.
que lo que quienes están tomando las decisiones y están en las mesas de diálogo tienen, yo no sé si no tienen pero ¿cuáles mesas de diálogo? O de desencuentro, digamos, las mesas de desencuentro que tienen. Yo creo que debería de haber un esfuerzo por escuchar, no digo a los expertos o expertas, sino que de escuchar a la gente, el clamor de las personas, las problemáticas que están enfrentando en sus vidas cotidianas, para que quienes toman las decisiones, no solo el gobierno, sino que también los partidos de oposición y las élites económicas de nuestro país, tomen finalmente conciencia de que están también en deuda con la población. Hay una deuda social, ¿verdad?, que hay que honrar y tiene que empezar a ponerse en marcha, y todo esto comienza porque resuelvan lo del impago. Ojalá que lo pudieran resolver este mismo día. ¿Qué les parece si contestamos o tratamos de contestar la interrogante, la premisa de quién es responsable de este impago? Porque todo está en acusaciones y contraacusaciones en referencia a esto. Pero antes, vamos a lo último. Bueno, increíble pero cierto, la violencia y la criminalidad ha continuado cobrando vidas en las últimas horas. Un motorista de la ruta 33B fue asesinado mientras se conducía sobre la calle al Cantón San Roque en Mexicanos. La persona caminaba por el pasaje 2 de la calle a San Roque cuando varios sujetos lo interceptaron y lo hirieron gravemente. Posteriormente el hombre fue llevado al hospital Sacamil, donde finalmente falleció. La víctima no fue identificada y las autoridades no brindaron información del caso. Es de hacer referencia que Mexicanos está complicado y les guste o no les guste a las autoridades, es el territorio en donde las autoridades no tienen control. Ahí mandan y deciden a qué horas, cuándo, cómo matan a la gente, son los grupos criminales. Así de sencillo es. Y este es resultado de eso. Y de Cuscatancingo ni se hable, ¿verdad? Ahí también complicado. Esto es lo que aconteció en las últimas horas. Se trata de un motorista de la ruta 33B que fue asesinado mientras se conducía sobre la calle del Cantón San Roque de Mexicano. Las autoridades procesaron esta escena en horas de la noche y madrugada. Ahí estamos viendo cuando se retira el vehículo de las autoridades de medicina legal después de procesar esta escena, aunque finalmente es de decir, el cuerpo fue retirado por medicina legal del hospital Sacamil, porque esta persona ni alcanzó a ser atendida, sino que llegó hasta la emergencia y de la emergencia lo retiraron el cadáver y fue llevado, por supuesto, a las oficinas centrales de medicina legal, donde finalmente los familiares de este hombre van a retirar su cadáver en las próximas horas para darle santa sepultura. Bueno, y otro caso que ha indignado, por supuesto, lo vamos a ver ahorita, es esta fotografía, es una imagen. Un hombre y un niño de 4 años murieron durante un intento de asalto registrado en la noche de este pasado jueves en una pupusería en Santo Domingo de Guzmán. Sonsonate informaron las autoridades de la Policía Nacional Civil. De acuerdo a las autoridades, un grupo de pandilleros llegó al negocio para exigir una extorsión al dueño de la pupusería. Sin embargo, el hombre no les mostró miedo, los encaró, por lo tanto, les dijo que no les entregaría el pedido que le hacían de extorsión. Esta acción molestó a los criminales que discutieron con el hombre, sacaron arma de fuego y dispararon en repetidas ocasiones. ¿Qué es lo indignante de esto? Es el niño de 4 años, por Dios santo. El niño, ¿verdad? Trasquilado, resultado de la discusión, agarran a balazos al padre y el niño saca también heridas de bala y finalmente también el niño. En consecuencia de la balacera, el dueño del negocio murió, mientras una mujer y un niño resultaron lesionados. Sin embargo, el cuerpo del menor no resistió y murió camino también al hospital. En cuanto a la mujer, fue estabilizada en un centro asistencial. Qué terrible que tengamos que dar noticias de este tipo. Pero bueno, esa es la realidad, y más indignante cuando se trata de niños menorcitos que no tienen absolutamente ningún tipo de culpa. ¿Qué culpa tenía el niño de lo que le llegaban a exigir a su padre? Pero ahí está, terminó. El niño no resistió, fue trasladado al hospital, pero finalmente murió.
Gracias, vamos al más. Esa es la portada de este viernes 21 de abril. Vaya, búsquelo porque el periódico Más es información más contada y en 2 patadas. Ahí está. Viaje a la tragedia. En Nejapa fue esto, iban para Guatemala, 4 personas heridas, un joven que sobrevivió de milagro, quedó atrapado entre los hierros retorcidos, increíble, gritaba que lo sacaran, logró salir y fue atendido ahí mismo. No sé si era la emoción del momento, pero no presentaba mayores golpes, sí. Y estaba ahí y le preguntaban que qué había pasado, no recuerdo nada, pero lo cierto es que se fue a estrellar contra un árbol, una pareja muere y aquí queda un niño también, una niña en la orfandad de 5 años. Increíble esta imagen. Y el resultado, probablemente siento velocidad, pero no solo eso, el tema es que yo considero que a esa hora de la madrugada que iban para Guatemala, a lo mejor se durmió en el volante también. Vaya y lea esta información, por favor, es la fotografía de portada del periódico Más. ¿Qué más tiene el Más por ofrecer? Anuncio, dice, no alcanzo a leer por acá, ya necesito lentes. No, pero que... Ah, vale, ahí está, muy bien. Caen robacasas es la cosa. ¿Y ustedes miran más que yo? No, lo que pasa es que está raro, la referencia está rara. ¿Por qué no la arreglan? Y esta niña Kendall Jenner, famosísima, aún le duele, dice, vayan a buscarla. Una escultural figura esta mujer. Sigue afectada porque su papá, famoso ex deportista, ahora es... Sí, hombre, es cierto. Es cierto, es que se cambió de bando. Muy bien, vamos a resumen. Bueno, ayer platicábamos con el doctor Donovan Quijano. Bueno, estaban especulando que el doctor se había ido del país porque tenía dolencias cardíacas. No, hombre, aquí nos contó que se iba porque es un viaje familiar que ya tenía preparado. A continuar su luna de miel también. Ajá. Hablamos sobre el tema del impago y la alcaldía de San Salvador. Mañana una fotografía, día sábado también, de estas bellas damas, profesionales destacadas, también para que usted pudiera buscar un breve resumen de lo que platiquemos esta mañana con nuestras invitadas en el debate femenino. Gracias. Muy amables. Bueno, ¿quién es responsable del impago y de estar a esta... y de amanecer con una nueva degradación? Y esto es importante porque algunos no entienden, calificadoras de riesgo, ¿cómo no entendámoslo? Sencillo, esto es como cuando lo topan a usted en DICOM y usted no es sujeto de crédito de nadie. Ajá. De nadie, ¿o no, licenciado Julián? Sí, es la clasificación parecida a la clasificación que hacen las instituciones financieras en A, cliente A, B, C, D, E, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se ha ido degradando, esa calificación. Ahora, yo no sé quién es responsable. Creo que la responsabilidad es compartida. No podemos decir que es el gobierno o es la oposición o los 20 años de arena. Es una combinación de todo eso, pero podríamos hacer un esfuerzo como por separar, digamos, quiénes son responsables de haber originado el problema del increcimiento del progresivo endeudamiento público que lleva a un momento, así como se usa mucho los ejemplos de las personas, ¿verdad? Y de las familias que suceden en esta situación, pues también se asemeja a lo que ha ocurrido con el gobierno. El gobierno le pasa como a una familia, a una persona que se ha ido endeudando de forma creciente para hacerle frente no solo a necesidades de inversión o de compra de bienes de consumo duradero, sino que incluso para endeudarse hasta para hacer la compra pues del supermercado, la compra del mercado, ¿verdad? La compra de alimentos o pagar colegiaturas. Entonces, ¿quién es el responsable de ese endeudamiento, de ese progresivo endeudamiento que no comenzó en el 2009, sino que comenzó a partir del año 2000, 2001, después del proceso de dolarización y después de la privatización de las pensiones? Obviamente es el Partido Arena, las élites empresariales, los tanques de pensamiento aglutinados en torno a al Partido Arena, que llevaron adelante todas esas reformas económicas, incluyendo la dolarización,
que llevó al gobierno a esta espiral de endeudamiento. Ahora, esos son los responsables de haber originado. Ahora, pero el gobierno, pero yo no quiero quitarle claro. yo te digo la porque responsabilidad. Vamos a ir desmenuzando esto. Yo sé que tú entiendes muy bien y evidentemente lo haces, pero quiero que nos digas, por favor, qué significa que Standard & Poor's declare a El Salvador en un impago selectivo. Que no es un impago general. O sea, fíjense que eso también hay que tener mucho cuidado con lo que está diciendo estas calificadoras de riesgo. No están diciendo que el gobierno de El Salvador o el Estado de El Salvador ya no puede quiebra, si no está en quiebra. No, eso no lo están diciendo. Lo que están diciendo es que hay una deuda con un acreedor, que en este caso son las AFP, y con ese instrumento de crédito que son los certificados de inversión previsional, que no se ha pagado y que tiene un atraso, creo que ya son 15 días, después al final del mes, la otra semana. Si no se ha cancelado, van a seguir rebajando el nivel aumentando el nivel de riesgo de la deuda de El Salvador hasta que lo conviertan simplemente en deuda basura, ¿verdad? En bono basura, ¿verdad? Y que después, obviamente, pero entonces el mensaje selectivo es que no es un impago general, porque el gobierno sí tiene presupuestado en el presupuesto del 2017 los 1.600 millones de dólares que necesita para honrar el pago del servicio de la deuda de todo este año. Si lo único que no estaba en el presupuesto son los 230 millones de dólares para pagar los certificados de inversión previsional, que solamente le dejó, no sé si ustedes se acuerdan, que eso lo discutimos cuando analizamos el presupuesto, solo dejó $1,000 a la espera, porque no tenía en ese momento, digamos, la fuente de financiamiento de donde se iba a pagar esos certificados de inversión previsional, y creyó que iba a lograr un acuerdo en la mesa fiscal con el Partido Arena para que le aprobara esos 230 millones de dólares, porque el problema de lo que se tiene que pagar en certificados de inversión previsional no es solo 55 millones, sí, son 230 millones, que es lo que deberían de estar provisionados, pero no existe. Sí. Entonces no están provisionados, pero el resto de la deuda, por eso es que Standard & Poor's lo que dice es que es selectivo, porque donde tiene problemas es para pagar esa deuda, el resto de la deuda no está en peligro. Bueno, pero porque ya está provisionado. Pero ahí hay una contradicción, porque tú mismo estás diciendo que no tienen ellos. Fíjate que asegurar la deuda de los certificados de los trabajadores en las administradoras de fondos privadas pasa porque se aprueben, según el gobierno, 282 millones de dólares, y estos 55 millones debieron haberse pagado entre el 7 al 20 de abril. Por eso, pero no, porque no se colocaron en el presupuesto. Cuando el presupuesto es inconstitucional. Estaba desfinanciado. ¿Se acuerda que estaba desfinanciado? Porque no tenía, porque solamente le habían puesto, sabían que lo que tenían que pagar son 230 millones de dólares. Entonces, eso es lo que pasa es que ahora después se va a ir incrementando, y a medida que pase el tiempo, esos 230 van a llegar a ser 300, después van a ser más. Entonces sabían que eso había que pagarlo, si es que ya estaba planificado. Es decir, no es que de pronto se dieron cuenta, pero no lo planificaron, sí. Pero no lo incluyeron y solo pudieron $1,000, sí. Esperando que más adelante, antes del 7 de abril, iban a lograr ese acuerdo porque hay que pagarlo con deuda. Y para pagarlo con deuda necesitaban tener la aprobación o los votos del Partido Arena para poder pagarlo. Pongámosle un poquito más de... Entonces, yo quisiera solo terminar para que mis compañeras puedan pasar, pero es que porque no quiero quedarme con la impresión de que solo entonces le estoy echando la culpa al Partido Arena o a las élites empresariales o a FUSADE. No, ellos fueron responsables porque crearon esa crisis, y esta no es la primera crisis de impago que hay. Fíjense que en el 2006 el gobierno del presidente Saca estaba en un impago, y por eso creó el Fondo de Obligaciones Previsionales, el FOP, y en ese entonces el FMLN se opuso al FOP porque dijo que la solución no era el endeudarse, sino que era solucionar. No dieron los votos. Por eso fue, para que empecemos a repartir la responsabilidad.